Veamos más ejemplos de este tema. Aquí nos dice, su balón de soccer aguanta, las cosas aguantan por dentro, volumen, aproximadamente 360 pulgadas cúbicas, esto es pulgadas cúbicas, y ese cúbico nos recuerda que es volumen de aire. ¿Cuál es el radio aproximado de su balón de soccer? Pues lo primero que debemos fijarnos es que como nos están hablando de pulgadas cúbicas y de joules, de cuánto aguanta, lo que nos están hablando en este problema es de volumen. Por lo tanto, nos vamos a estar refiriendo de la fórmula de volumen de un balón, o sea, una esfera. Reconociendo la figura 3D que vamos a utilizar una esfera, inmediatamente vamos a la hoja de fórmulas y encontramos esa fórmula de volumen. De hecho, la apunta. Estamos hablando de una esfera, así es que utilizamos la fórmula volumen es igual a 4/3 pi r al cubo. Examinamos los números que nos dan en el problema. Lo único que nos dan es estas 360 pulgadas cúbicas. Pero sabemos que esto se refiere al volumen. O sea que este número que nos dieron no representa esto. Tampoco representa el radio. Lo que representa es el volumen. O sea que al reescribir esta fórmula, el 360 va aquí. Es igual a 4/3 pi por r al cubo. El valor de pi ya lo sabemos porque la calculadora nos indica lo que hay que resolver la ecuación para despejar por la r, pues eso es lo que nos están pidiendo, el radio. Lo primero que vemos es que tenemos una fracción aquí, o sea que para cancelar este denominador de 3 se multiplica por 3 para cancelarlo. Y lo que se hace en un lado se hace en el otro. No tengo que multiplicar por 3 aquí también porque ya todo esto está conectado por multiplicación aquí, ¿ve? Por lo tanto, todo esto representa un término y al yo multiplicar aquí ya no lo tengo que hacer más. Solamente se hace si se separan por más o menos. 3 por 360 nos queda 1080 es igual a 4 pi por r al cubo. Tenemos que despejar por la r, o sea que este número 4 pi hay que dividirlo de aquí para que se vaya y lo mismo se hace aquí. Eso se puede hacer en la calculadora entrándolo a sí mismo, 1080 sobre 4 pi y le va a dar un número aproximado 85.943. Y entonces para cancelar un cúbico o algo elevado al cubo, se utiliza no la raíz cuadrada, sino la raíz cúbica, porque esto tiene que ser un 3 aquí para que cancele este 3, la raíz cúbica, y ahora le voy a mostrar dónde se hace eso en la calculadora. Usted oprime el botón de más, ahí en el menú la cuarta opción hacia abajo es la raíz cúbica, usted selecciona esa cuarta opción hacia abajo, raíz cúbica, y entonces entra el 85.943, ahora le da enter y le va a dar un valor aproximado a 4.41. 4.41 aproximadamente el valor de r, y recuerden que este exponente cúbico se canceló con esta raíz cúbica, por eso es que queda solamente r. Cuando vamos a dar nuestra contestación, sabemos que nos están hablando de pulgadas, pero como hicimos la raíz cúbica para eliminar el exponente de 3, nuestro resultado va a ser solamente 4.41 pulgadas, sin ningún exponente. Y eso lo sabemos porque el radio es simplemente una distancia. La medida de un largo se escribe simplemente en pulgadas. En este problema nos dicen que hay dos cilindros
similares, y esta palabra es importante, similares. Porque, ¿qué quiere decir eso? Eso quiere decir, si tenemos un cilindro aquí y queremos hacerle un cilindro que es similar, quiere decir tomar una copia de ese cilindro y agrandarlo como si fuese una foto, tal que las proporciones entre todas las partes es igual, simplemente uno se agrandó el largo, el ancho, el diámetro, todo se agrandó exactamente de la misma manera como una foto que se agranda o se achica. Las proporciones son iguales de largo hacia ancho, largo hacia ancho. Tenemos los dos cilindros que son similares. Y la razón de las alturas de esos dos cilindros es de 2 a 5. Eso quiere decir que por cada 2 centímetros de cualquier medida, ya sea ancho o alto, del cilindro pequeño, hay un equivalente de 5 centímetros para la misma distancia en el grande. Eso es lo que quiere decir un ratio, una razón. Podemos apuntarlo. El height ratio va a ser de 2 a 5. Seguimos leyendo. El cilindro pequeño nos dan el radio de 6 centímetros, o sea que para el chiquito podemos apuntar en nuestra figura que el radio es de 6 centímetros y su altura, height, es de 8 centímetros. Esta altura de aquí a aquí es 8 centímetros. Y nos preguntan cuál es el volumen del cilindro grande. Y usted dirá, bueno, pero solamente me dieron información del cilindro pequeño, ¿cómo yo voy a saber información del cilindro grande? Eso se utiliza en la razón. El ratio es lo que conecta. Si usted sabe el volumen del pequeño, lo expande en proporción para obtener el volumen del cilindro grande, siguiendo esta razón. Vamos a ver cómo se hace. Primero encontramos el volumen del cilindro cuya información conocemos y para ello nos referimos a la papel de fórmulas para un cilindro. Tenemos que la fórmula es pi por r al cuadrado por h. Lo podemos apuntar. El volumen del pequeño va a ser igual a pi por el radio al cuadrado por h. Esa información es dada. Pi por el radio 6 por 6 al cuadrado por la altura 8. Para calcular este volumen lo que yo voy a hacer es esta parte numérica de la fórmula aquí. Voy a calcular solamente eso en la calculadora y dejar el pi como si fuese una variable al final del número para que dejar el volumen de mi cilindro pequeño en términos de pi, o sea, no ponerlo en forma decimal, porque a veces las maestras quieren que el decimal solo se haga al final si quieren una contestación precisa. O sea que hago el 6 al cuadrado por 8, eso me da 288 y escribimos nuestra contestación en términos de pi, o sea 288 con el símbolo de pi al final y se deja así para que sea una contestación exacta y no un decimal que haya que redondear. Entonces, si tenemos el volumen del cilindro pequeño y nos falta encontrar el grande, ahí es donde vamos a usar nuestras proporciones de ratio. Sabemos que por cada 2 centímetros de altura, en el pequeño hay 5 centímetros de altura en el grande. Si usted fuese a hacer área, sabemos que área es centímetro al cuadrado. O sea que si usted va a traducir este ratio para calcular áreas, usted tendría que hacer el 2 al cuadrado sobre 5 al cuadrado, porque ya el área es en 2 dimensiones, que viene siendo la fracción 2 al cuadrado es 4, sobre 5 al cuadrado es 25. Pero como lo que queremos es volumen
y el volumen es en 3 dimensiones. Entonces, esta razón original, cuando pasa a volumen, sería 2 al cubo sobre 5 al cubo, ¿ves? Porque la razón original que da el problema solamente aplica a distancias regulares, centímetros, pulgadas, pero cuando estamos hablando de volumen hay que, como si fuese una foto en una computadora, ampliarla para que aplique a volumen. 2 al cubo es un 8, 5 al cubo es un 125. Como lo que estamos es yendo del volumen del cilindro pequeño hacia el volumen del cilindro grande, tenemos que utilizar la proporción para volúmenes. Y esto se hace de la siguiente manera, sabiendo que tenemos pequeño sobre grande, esto nos dice esta proporción, una razón aquí de 8 sobre 125, y del volumen que conocemos es el pequeño, por lo tanto eso va arriba, 288 pi. El volumen que desconocemos es el grande, que va aquí abajo, es el que no sabemos. Como toda proporción se multiplica así para obtener, vamos a mover esto aquí para tener un poquito más de espacio. Multiplicando 288 por 125, 3600 por el símbolo de pi, que lo tenemos ahí porque esto era parte de esto, va a ser igual a 8 por el volumen que buscamos. Para encontrar ese volumen se divide en ambos lados entre 8 y 36.000 dividido entre 8. Nos queda que 4.500 pi va a ser igual al volumen. Esto se puede evaluar en la calculadora si quieren, de esta manera para obtener el decimal exacto de la contestación y le da este decimal. Entonces, cualquiera de estas dos maneras que usted quiera escribir, si lo quiere dejar en términos de pi o si quiere multiplicarlo al final con el pi para tener el decimal exacto, siempre y cuando le ponga las unidades al final, centímetros cúbicos. Cualquiera de las dos es aceptable la contestación. En la próxima parte del problema le dicen si la altura del cilindro pequeño aumenta por un factor de 4. Factor quiere decir multiplicar. ¿Por cuál factor entonces aumentaría el volumen? Pues si uno tiene la fórmula de volumen de un cilindro, pi r squared h, y dice que ahora la altura va a ser multiplicado, o sea, aumenta por un factor de 4. Lo que nos están diciendo es que esta altura ahora va a ser 4 veces esa altura. Pero la fórmula de volumen que queda todo a su alrededor, esta otra parte no cambia. O sea que el 4 está por el h. Lo que hacemos es que reconocemos el formato original de la fórmula. Todavía lo vemos aquí. O sea que la fórmula original del volumen todavía está ahí. Solo que el 4 lo voy a poner acá al frente y luego poner el grupo de la fórmula original del volumen. Y queda revelado ahora que lo único que va a suceder es que el volumen va a ser multiplicado por 4. Porque lo demás era igual que en la original. Entonces, en la siguiente parte nos dicen si el radio del cilindro pequeño, el radio, aumenta por un factor de 4, de nuevo, factor quiere decir multiplicar,
¿Por cuál factor entonces va a aumentar el volumen? Volvemos a escribir nuestra fórmula de volumen para un cilindro, pi r squared h, pero ahora el que va a ser multiplicado por 4 es esta r. O sea que ahora esto va a ser la fórmula, pero en vez de r ahora es 4r y todo eso va a ser elevado al cuadrado, no solamente la r, ahora todo, porque ahora r en verdad es 4r por h. Esto es lo mismo que tener pi por 4 al cuadrado por r al cuadrado por h. O sea, el cuadrado simplemente se lo aplico tanto al 4 como a la r, porque eso es lo que nos dicen las leyes de exponentes. Y entonces vemos los mismos componentes de la fórmula original, el pi, el r al cuadrado y la h, aquí el pi, el r al cuadrado y la h. O sea que si rearreglamos utilizando el commutative property, tenemos un 4 al cuadrado por el volumen original en su fórmula de el cilindro. ¿Cuánto es 4 al cuadrado? Eso es 16 por pi r squared h. Eso quiere decir que el volumen ahora va a aumentar por un factor de 16 cuando uno aumenta el radio por un factor de 4. Muchas gracias.